Esta mañana cuando estaba desayunando y haciendo mi devocional, escuchaba los pájaros, la bendición, cómo Él cuida de los pájaros y cómo cuida de nosotros. Y me puse a leer Isaías capítulo 60, que los primeros 2 versículos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Estas son promesas, dice la Biblia Plenitud, son promesas resplandecientes, mesiánicas, de restauración, que traerían esperanza a Israel en el tiempo de cautiverio. Hay un sentido mesiánico y escatológico, pero yo lo tomé para mí esta mañana y también para la parte de la iglesia que pertenecemos. Levantarnos, resplandecer, porque ha venido la luz. En este nuevo año tengamos este espíritu. La gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre cada uno de nosotros amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Estaba viendo un balance que hacían en un noticiero del 2020 y fue lamentable ver algunos adivinos, pitonisas, gente especialista en horóscopos, lo que dijeron de cómo iba a ser el año 2020. Iba a ser un año de despertar para Argentina, donde la gente iba a poder viajar de un lado al otro, iba a haber un poder adquisitivo y económico que se iba a poder observar en los primeros meses. Sabemos lo que sucedió, todo lo contrario. Y hubo temas y palabras que tuvimos que aprender y palabras que verdaderamente se hicieron común y son común a nuestro vocabulario. Virus, barbijo, contagios, infectólogos, muertos, plasma, vacuna, bueno, toda una serie de cosas que lamentablemente lo sabemos. Me venía un pasaje: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para traer vida y vida en abundancia. Qué bueno es estar en los caminos del Señor. Cómo pasar los problemas y las dificultades sin fe, sin esperanza, sin Cristo. El apóstol Pablo decía: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo es un ladrón y todos nos vimos afectados por lo que está sucediendo en el mundo, solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Nos vimos encerrados, sin ver la familia, sin reuniones con los hermanos. Teníamos reuniones por Zoom, se terminaban los datos móviles, se nos cortaba. Internet no andaba bien, nos tuvimos que cuidar, escuchábamos, quédate en casa, el distanciamiento social. El diablo tiene una estrategia, es el robo. La trágica pérdida del primer amor, muchos perdieron el primer amor en este tiempo. Algunos se enfriaron. Abandonaron. El apetito por la palabra de Dios
menguó. Nuestro amor por la casa de Dios, el entusiasmo. Ver sillas vacías después de meses que no tuvimos comunión, la verdad que me da una profunda tristeza. El otro domingo, no el pasado, el anterior, estuve en San Nicolás. Allá la reunión es solamente 1 hora. Y solamente pueden ir 60 personas. Así que hay que anotarse, van y es a rajatabla 60 personas. Y fueron 60 personas. En Pérez estábamos teniendo la reunión y los hermanos organizaron, después de la reunión, hace tanto tiempo que no nos vemos presencial, cada uno lleve algo y comamos juntos. Tomamos todas las medidas de seguridad, barbijo, distanciamiento y todo, pero teníamos ganas de estar juntos. El enemigo ha quitado el entusiasmo de estar juntos. No, hermanos, es lo que más necesitamos. Algunos el llamado se apagó. Fuiste llamado por Dios, no fuiste llamado por Anacondia, fulano o mengano, por Dios. El servicio cesó, no, el servicio sigue. Estamos en oración, estamos en guerra espiritual. Predicamos con fidelidad porque Él es el que merece toda la gloria. El ladrón viene a robar y el diablo tiene la intención de destruir la familia, el matrimonio, los hijos, los nietos que fueron dedicados a Dios. Él quiere, por sobre todas las cosas, que nosotros perdamos nuestra familia y nuestra vida espiritual. El robo silencioso del elemento más crucial en nuestro andar espiritual, que es la fe. La fe es una dependencia total de Dios, una dependencia total de Dios. Yo decía en la primera reunión que para mí fue una bendición estar en un hogar cristiano, vivir en una casa grande donde teníamos un pasillo largo, donde estaban todas las piezas y después en un costado un patio, un corredor. Y en el corredor mi abuela había puesto algunos carteles. Un cartel muy grande que decía: sin fe es imposible agradar a Dios. Así que me crié con ese versículo taladrando, sin fe. Y en la mitad tenía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la verdad que sin fe es imposible agradar a Dios. Una fe vibrante, de confianza y de expectante en Dios. Una expectativa en Dios. No sé cómo estás vos. Algunos te dicen, bueno, peor que el año pasado no va a ser. Pero yo estoy entusiasmado de que Dios es un Dios de milagros, de prodigios, de señales. En 1 Samuel, capítulo 30, 1 Samuel, capítulo 30, allí está David luchando contra los amalecitas. Amalec siempre fue un enemigo del pueblo de Israel. David tuvo muchísimos problemas, toda clase de problemas, con sus familiares, con sus hermanos, ignorado por su padre, luego que derrota a Goliat. Fue el primero David que tuvo un club de fans, ¿no? Saúl mató a miles, David a 10.000, así que el club de fans de David le trajo problemas porque Saúl lo persiguió, y él iba escapando y se mete en una cueva, la cueva de Adulán. Y allí está con todos los endeudados, con todos los afligidos,
con todos los deprimidos y forma un ejército glorioso, porque David siempre se fortalecía en Dios. Pero en el capítulo 30, cuando él va vagando por los distintos lugares, escapando del rey Saúl, su suegro, llega a un determinado momento, dice 1 Samuel capítulo 30, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día. Ellos habían invadido el Negev, habían estado luchando, habían asolado, pero los amalecitas atacan el campamento de David, toman cautivas a las mujeres y a los niños. No habían dado muerte, solamente se los habían llevado para seguir su camino. Y allí David con los suyos ven que todo el campamento está quemado y dice algo tremendo. La gente que estaba con David alzaron su voz y lloraron. Lloraron hasta que les faltó las fuerzas para llorar. Imagínense la desesperación. Las mujeres, los niños, su ejército habló de apedrearlo y dice que David se angustió mucho. Pero me gusta el final del versículo 6, que David dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Y luego el versículo 8 dice, David consultó a Jehová. David consultó a Jehová. Hermanos, David dice, voy y recupero las cosas robadas. Y Dios le dice, sí. Y nosotros tenemos que recuperar las cosas robadas por el enemigo. Si el año pasado el enemigo robó tus fuerzas, robó tu gracia para predicar el Evangelio, el estar encendido en la obra del Señor, en el espíritu de servicio que ha cesado, toma las fuerzas de la oración y de la fe y recupera lo que el enemigo te ha sacado. Reclamá en el nombre del Señor los parientes, los hijos, los nietos que se han alejado del Señor. En el nombre del Señor no vamos a renunciar al llamado que Él nos hizo. No fuiste llamado por un hombre, fuiste llamado por Dios. El potencial de la vida que pasa por el Espíritu Santo tiene que estar renovado en el 2021. Renovado en gozo, renovado en paz, renovado en fe. Estamos en una guerra espiritual. El enemigo no tiene sentimiento de compasión. Él ataca nuestra vida, nuestra familia, y nos mete en un montón de cosas, pero tenemos a Cristo que está con nosotros. Y nos tomamos de la mano fuerte del Señor que siempre está con nosotros. Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Él puede revivir el matrimonio, la vida familiar deteriorada. Él puede poner el fuego en el alma de aquellos que se han enfriado, se han desanimado. El llamado espiritual tiene que volver a florecer. Estamos en un año que tiene que ser pujante en Dios. Una fe vibrante del corazón. Esa fe que cambia nuestra moda de hablar, nuestro modo de vivir, de sentir. El justo vive por la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es una fe que es nuestra cuerda de salvamento que nos conecta con la gracia y el poder de Dios. Una fe viva, que no se extingue porque la oración es fuerza de nuestra vida. Y este año tienes un año de clamor a Dios, un año de descanso en Dios. Nada es imposible para Dios. En Él somos más que vencedores. Dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, hambre. Somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. La fe es clave para nuestra relación con Él. El verdadero cristianismo se trata en conocer a Jesús, confiar en Jesús, apoyarnos en Él y reconocer que toda nuestra fortaleza proviene de Él. Pablo está encarcelado y escribe: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Qué tremendo, qué hombre de Dios. Pero la fe tiene un cronograma diferente. Nosotros estamos acostumbrados a que si hacemos esto, ocurre tal cosa y va a suceder. Tenemos como si fuera una receta y Dios actúa de una manera tremenda. En mis años como químico me gustaba leer distintas recetas o cosas para hacer análisis en química analítica, en química orgánica, y uno tenía que seguir al pie de la letra para obtener el resultado. Pero la fe no es así. La fe, nosotros cuando oramos ya queremos que la respuesta sea, y si fue ayer mejor. Y la respuesta hace que cuando tarda perdemos la confianza. Y siempre vuelvo a Lucas capítulo 1, donde está un matrimonio que ustedes lo conocen bien, no personalmente, sino leyéndolo en la Escritura, que es Elisabet y Zacarías. La palabra dice en el capítulo 1, versículo 6, que ambos eran justos delante de Dios e irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Este era un versículo que me tocó profundamente con Cristina a los años que nos casamos. No teníamos hijos. Mi esposa había perdido varios embarazos. Estábamos en trámite de poder adoptar. Y yo le decía al Señor: Señor, nosotros no somos viejos. Cristina no es estéril, pero vos sos un Dios de milagros. Y a los pocos meses nació Walter, está por allá, gloria a Dios, ¿no? Y como Dios no es deudor, Dios nos dio mellizos. Y después dijimos: Señor, no nos des más, por favor. Estamos muy gozosos, pero tenemos 3 compañales y la vida es demasiado divertida. Hemos aprendido algunas cosas que talco, pañales, el calcario y todas esas cosas, ¿no es cierto?, que tuvimos que poner en práctica. Cada hermano que venía a casa sabía que tenía que tener a alguien en brazo. Y para nosotros era un descanso, era un reposo. En la familia de Dios es maravilloso estar en la familia de Dios. El discipulado era hermanas que venían a tener comunión y planchaban y lavaban. Y es una bendición estar en la iglesia del Señor. Pero yo le decía: Señor, Elisabet y Zacarías, y estos eran justos, pero irreprensibles, no tenían nada de que atacar ni nada por el estilo, eran gente intachable. Y como era la costumbre, Zacarías, que era sacerdote, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y allí le aparece un ángel y le dice: tu oración ha sido oída y vas a tener un hijo. Y
tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y su nombre se llamará Juan. Y él habrá pensado, Juan, ¿quién tengo en la familia Juan? Tengo algunos nombres, Jacobo, Abraham, pero Juan ninguno. Y Dios, utilizando al ángel, no le dio muchas explicaciones, y la pareja que uno pensaría que no podía tener hijos, Dios les da a Juan, luego Juan el Bautista. Dios es un Dios de milagros. Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90. Imagínense, desahuciados. Y Dios es un Dios de creación, de milagros, de prodigios, de señales. ¿Por qué eligió a... Siempre me pregunté, ¿por qué habrá elegido a Elizabeth estéril? Ambos eran viejos. Podía haber elegido una pareja joven de 23, 24 años. Pero Dios quería que creciera este mensajero delante del Mesías en un ambiente piadoso y de alabanza. Y Dios quiere que nuestro hogar sea un hogar piadoso, un hogar de alabanza, de adoración. A Dios le atrae la oración. Y cuando tenemos algún problema, cuando tenemos dificultades, y uno se vuelca a la oración, en la búsqueda, en la petición, esta historia es tremendo porque Zacarías iba a quemar incienso. Y el incienso era colocar especies en el fuego, sobre el fuego, que producía una dulce fragancia que subía a Dios y también a la multitud que estaba afuera. Nuestra casa tiene que ser una casa que haya una fragancia de la presencia de Dios. 2021, que la presencia de Dios en nuestros hogares. Cuando la oración proviene de un corazón sincero, se eleva a la presencia de Dios y permanece en la presencia de Dios. Por eso Elizabeth y Zacarías estuvieron orando por años, pero su oración estaba en la presencia de Dios y Dios en su tiempo le dio lo que ellos deseaban en su corazón. Que este año Dios pueda proveerte lo que está en tu corazón. El deseo de Dios es bendecir, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Dice el apóstol Santiago, no recibís porque no pedís o pedimos mal. A Dios le trae la oración. Este sea un año de oración, de búsqueda de Dios. Él se deleita en la comunión con nosotros. Hace que se libere esa bendición sobre nuestra vida. Una de las cosas que aprendí en la pandemia era caminar con Dios. Y me voy de una punta del pueblo hasta la 12 y serán 4 o 5 kilómetros ida y vuelta. Y lo que más me ha gustado es caminar con el Señor. Y en determinado momento mi esposa se asustaba. ¿Qué te pasa? Tengo que salir a orar. Tengo una necesidad de orar. Tengo un deleite porque quiero estar con el Señor. Nada es imposible para Dios. Nada, nada. Lázaro hacía 4 días que había muerto. Y Jesús se acerca a la tumba. Pero dolor. Jesús dice, al que cree todo es posible. Yo soy la resurrección y la vida.
es importante. Siempre me gustó el Salmo 40, que hace muchísimo que no lo cantamos. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se acordó de mí. En estos días, con algunos inconvenientes familiares, me he deleitado en este salmo. Pacientemente esperé a Jehová. David tenía una comunión y dice, y se inclinó a mí. Se inclinó a mí. Y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. A veces estamos ahí embarrados, metidos, sin saber cómo salir. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego cántico en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Para vencer el desaliento, para vencer el desánimo, para vencer la angustia, la ansiedad, que el 2020 fue muy difícil, tenemos que vivir en fe y continuar viviendo en la fe. Uno de los padres de la primera iglesia, Atanasio, él escribió algo que me gustó. Nada puedo hacer sin la ayuda de Dios, nada. Y esa ayuda la necesito a cada momento. Y la verdad que nada podemos hacer. Como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. La gracia de Dios ha sido derramada sobre nuestras vidas y dicha gracia se activa por la fe. Dicha gracia se activa por la fe. Dos personajes que siempre me gustaron del Antiguo Testamento, Josué y Caleb. Josué y Caleb fueron príncipes de distintas tribus que conjuntamente con otros 10 fueron a ver la tierra prometida. Todos sabemos la historia. En el libro de Números y en el libro de Josué, antes de entrar a la tierra prometida, dan noticias extremadamente negativas, los 10, y ellos mueren en el desierto. Pero Josué y Caleb no. Y Caleb siempre me impactó. Cuando tenía 85 años, él dice, tengo la misma fuerza que cuando fui a ver la tierra prometida y tendría 40, 45 años. Caleb no estaba en una plaza con jubilados criticando a Moisés, sino que tenía la misma fuerza y siguió marchando porque su fe lo mantuvo fuerte y lo mantuvo joven. Hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Dios tiene que renovar este año nuestra fe, nuestro gozo. Pablo dice en el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, leo versículo 10 y versículo 11. Colosenses, Pablo lo escribe desde la cárcel y le dice a los hermanos, para que andéis como es digno del Señor. Hermanos, este año que comienza, andemos como es digno del Señor. Andemos como es digno del Señor, agradándolo en todo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Andemos como es digno, agradémosle en todo, llevemos fruto en toda buena obra y crezcamos en el conocimiento de Dios. Y acá hay una ventaja, somos fortalecidos con el poder de Dios. Somos fortalecidos. Y dice, con gozo,
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. De los santos en luz. Hoy me decía un hermano al saludarme, tuviste una fiesta muy especial, Néstor. Sí, una fiesta con pruebas, con dificultad. Mientras algunos estábamos juntos, mi hijo estaba en terapia con la nenita y después iba mi nuera, pero mi esposa tuvo una palabra muy hermosa. Néstor, tantas fiestas Dios nos ha bendecido que agradezcamos a Dios. Empezamos a agradecer a Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios sobre nuestras vidas. Y mi oración en este tiempo es el Salmo 51. Quédense tranquilos, no caí en pecado. Porque cuando hablamos del Salmo 51 dice, uy, ¿qué pasó? Se lo damos a leer a uno que trastabilló, pero me he tomado algunos versículos desde los días finales del año pasado y lo recalco y lo vuelvo a meditar y le pido al Señor, y les digo esto para si alguno lo quiere tomar. El Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo quiero tener buenas motivaciones, buenas intenciones, buenos deseos, buenos planes en Dios. Por eso mi oración es, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando comenzó la pandemia y se dieron las noticias de Europa, escuché al reverendo Cabrera que dijo algo muy interesante. Lo que más mata no es el coronavirus, es el pecado. Y el pecado te lleva al infierno y te lleva a una salvación, a una pérdida eterna. Y nosotros tenemos a Cristo para una salvación eterna. Por eso le he pedido al Señor en oración en estos días, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí, un espíritu recto, un testimonio. Hermanos, la iglesia tiene que ser testimonio en santidad, en pureza, en pensamientos, en acciones. Renueva un espíritu recto, lleno del Espíritu. Que sea un año lleno del Espíritu. Me gustó lo que leyó Gustavo, el espíritu de consejo, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, de inteligencia, de temor de Dios. Dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. No apaguemos el Espíritu. No apaguemos el Espíritu. Me acuerdo cuando fui lleno del Espíritu Santo, fui a contárselo a un hermano y le dije, recibí una cosa gloriosa, gloriosa. Se lo quería comentar a usted porque usted fue parte de mi vida en la escuela dominical y en el grupo de jóvenes. Él me miró y me dijo, ya se te va a pagar. Y cuando me fui, recibí una palabra
Yo soy medio insólito para recibir palabras. Tengo que aprender de vos. A mí me impacta Valentín y algunos hermanos reciben. Yo recibo cada palabra. La palabra que recibí era bombero. Y yo iba caminando y bombero. Él te quiere apagar el fuego. Él te quiere apagar el fuego. Hermanos, no apaguemos el fuego. Ardiendo el fuego en mi alma está. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme en el gozo de tu salvación. Hermanos, que este año es un año de renovación en fe, en gozo, en paz de Dios. Y el Espíritu Santo va a estar adelante nuestro, guiándonos para que llevemos fruto y fruto que permanezca. Señor, bendecimos tu nombre. Te rogamos por cada uno de los hermanos que está aquí, Señor, y también los que nos escuchan, los que están criando chicos, los que están pasando por momentos de prueba, de dificultad, de dolor. Señor, vos los consueles, los alientes, los animes, los que han tenido pérdidas en lo material, en lo económico, pero también en parientes que han partido. Señor, tu consuelo, tu aliento, tu ánimo esté sobre cada uno de ellos. Ponemos este año con una expectativa en Dios. Señor, crea en nosotros un corazón limpio. Señor, que nuestro corazón esté lleno de la presencia de Jesús. Que nuestro corazón esté limpio de todo engaño, de toda murmuración, de queja, y que podamos ser una iglesia pujante, que viva en santidad, que camine en santidad, que camine en pureza. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Enoc quiere decir consagrado. Hoy la palabra consagrado está en desuso. Cuando éramos chicos, Willy, se hablaba, el pastor es un hombre consagrado, fulano es un hombre consagrado. Tuve el privilegio de conocer a Santiago Pagura, el abuelo de... Era un hombre que irradiaba vida de Dios. Bueno, la familia Pagura, gloria a Dios, ¿no es cierto? Enoc tiene una característica. Caminó con Dios. Caminemos con Dios, tomados de la mano de Dios. Y Hebreos dice de él, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El Señor les bendiga. Me acordé de cuál es el opuesto, el antónimo de consagrado. ¿Cuál es? Tuve que pensar un poquito. Sencillamente es algo común, trivial. No estamos llamados a ser gente común. Estamos llamados a ser gente especial. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No permitamos que toda esta corriente de redes sociales, de estímulos visuales, nos licúe, nos haga líquidos. Gente que se adapta a cualquier molde, gente común. Vayamos contracorriente, seamos gente especial,
gente que se ha consagrado para vivir una vida como le es agradable a Dios. Que haya un olor fragante, bien dice Néstor, que haya un perfume, como dice el apóstol Pablo, un grato perfume, un olor de vida, que se note que Cristo llena nuestros corazones. Aleluya.